curso de Ingeniería Termodinámica. Por Pablo Alejandro Arizpe Carreón. Tipos de procesos termodinámicos. La termodinámica es la ciencia que estudia la transferencia y transformación de energía. Proceso termodinámico. Es el cambio de estado de un sistema siguiendo una trayectoria determinada. El cambio de estado toma lugar cuando existe un intercambio o transferencia de energía en el sistema. A los estados y procesos se les esquematiza en un diagrama termodinámico. A los estados se les refiere por medio de un punto, y a los procesos por medio de una línea que une dos puntos o estados. Dentro de los diagramas termodinámicos, se puede mencionar al diagrama presión-volumen, PV. Este diagrama relaciona la variación de la presión de un sistema con respecto a su volumen total o específico. Con ayuda de este diagrama se puede cuantificar la energía mecánica transferida desde un sistema hacia sus alrededores, o de los alrededores hacia el mismo. Diagrama temperatura-entropía, TS. Este diagrama relaciona las propiedades de temperatura y entropía de un sistema. Con ayuda de este diagrama se puede cuantificar la transferencia de calor de un sistema hacia sus alrededores o viceversa. Diagrama entalpía-entropía, HS. El diagrama entalpía-entropía muestra la variación de la propiedad entalpíca con relación al cambio de entropía. Muestra información valiosa y ayuda a cuantificar energía transferida desde el sistema o hacia el mismo. Diagrama entalpía-presión, HP, o diagrama de Mollier. Se emplea en gran medida para estudiar la energía transferida cuando existen cambios de fase en el fluido. Por ejemplo, un émbolo cilindro. Cuando el émbolo comprime al fluido dentro del cilindro, la presión del mismo se eleva y el volumen disminuye. Este proceso se puede representar en un diagrama presión-volumen. Primeramente se mide el estado termodinámico con las propiedades de presión y volumen acotado por el número 1. Posterior a la compresión, se mide el estado en el punto final, es decir, en el número 2, y se unen estos puntos por una línea dependiendo del tipo de proceso que se realiza. De tal forma que el émbolo le está transfiriendo energía mecánica al fluido de trabajo, y el área bajo la curva cuantifica al trabajo mecánico. A los procesos termodinámicos se les divide en dos tipos: reversibles e irreversibles. Los procesos reversibles son aquellos que pueden regresar a sus condiciones iniciales siguiendo exactamente la misma trayectoria. Es decir, son procesos ideales. Se toman consideraciones que idealizan al proceso, y simplifican el estudio de un problema termodinámico con un mínimo porcentaje de error conocido. Los procesos irreversibles son aquellos que pueden regresar a sus condiciones iniciales siguiendo una trayectoria distinta a la original. Es decir, son procesos reales. Toman consideraciones físicas reales del problema. Cabe señalar que todos los procesos físicos de la naturaleza son irreversibles. En termodinámica se estudian y se usan solo 5 procesos. Proceso isobárico. Presión constante. Proceso isométrico o isocórico. Volumen constante.
Proceso isotérmico. Temperatura constante. Proceso isentrópico o adiabático reversible. Entropía constante. Proceso politrópico. Es un proceso real. Proceso isobárico. Es aquel en donde la presión se mantiene constante en todo el proceso. Se representa en un diagrama presión-volumen como se muestra a continuación. Y en un diagrama temperatura-entropía se representa una línea isobárica. En este proceso la temperatura se puede incrementar o disminuir invirtiendo el orden de los estados representados en este diagrama. Proceso isométrico o isocórico, es aquel en donde el volumen se mantiene constante en todo el proceso. Se representa en un diagrama presión-volumen como se muestra a continuación. Y en un diagrama temperatura-entropía se representa una línea isométrica. La temperatura se puede incrementar o disminuir invirtiendo el orden de los estados representados en este diagrama. Proceso isotérmico, es aquel en donde la temperatura se mantiene constante en todo el proceso. Se representa en un diagrama presión-volumen como se muestra a continuación. La presión o el volumen se pueden incrementar o disminuir invirtiendo el orden de los estados representados en este diagrama. Y en un diagrama temperatura-entropía se representa una línea como se muestra a continuación. Proceso isentrópico, es aquel en donde la entropía se mantiene constante en todo el proceso. Se representa en un diagrama presión-volumen como se muestra a continuación. La presión o el volumen se pueden incrementar o disminuir invirtiendo el orden de los estados representados en este diagrama y la pendiente. Y en un diagrama temperatura-entropía se representa una línea como se muestra a continuación. Cabe destacar que no existe área bajo la curva en este diagrama. De tal manera que no existe transferencia de calor, por ello se denomina como adiabático reversible ya que también no se contempla la fricción. Proceso politrópico, es aquel en donde todas las propiedades son variables. Se representa en un diagrama presión-volumen, y en un diagrama de temperatura-entropía como se muestra a continuación. La presión, el volumen, la temperatura o entropía se pueden incrementar o disminuir, invirtiendo el orden de los estados y la pendiente representados en este diagrama. En este proceso se toma en cuenta la fricción del fluido con las fronteras físicas del sistema. Ejemplo. En una olla de presión, se coloca el producto o salmuera a cocinar, y se cierra herméticamente para colocarse en el fuego o parrilla, y se produzca una transferencia de calor. Se generan dos procesos, el primero como un sistema cerrado, isométrico, al cual se le puede denominar suministro de calor a volumen constante. Conforme se aumenta la temperatura interna también se incrementa la presión, es por ello que en muchas ocasiones se coloca un manómetro. Después de que se alcanza la presión de diseño, una válvula de regulación de flujo se abre dejando pasar vapor o masa, generándose el segundo proceso como un sistema abierto, suministro de calor a presión constante. Los diagramas termodinámicos de presión-volumen y temperatura-entropía del ejemplo anterior se esquematizan como se visualiza a continuación. De 1 a 2, el proceso inicial, la presión y temperatura aumentan mientras el volumen permanece constante. Posteriormente, en el segundo proceso, de 2 a 3, la presión permanece constante disminuyendo el volumen mientras la temperatura se sigue incrementando. Cabe destacar que en ambos procesos siempre existe transferencia de calor.
Se debe recordar que el área bajo el diagrama presión-volumen es la energía mecánica del sistema hacia los alrededores o de los alrededores hacia el sistema. En un sistema cerrado, se lee a la energía mecánica o trabajo como el área bajo la curva en función del cambio de volumen. En un sistema abierto, se lee a la energía mecánica o trabajo como el área bajo la curva en función del cambio de presión. Se debe recordar que el área bajo el diagrama temperatura-entropía es el calor transferido del sistema hacia los alrededores o de los alrededores hacia el sistema. En un sistema cerrado o abierto, se lee siempre la transferencia de calor como el área bajo la curva en función del cambio de la entropía. Si se unen dos o más procesos, y se repiten continuamente, se forma un ciclo. Ciclo termodinámico. Es una serie de procesos que se repiten periódicamente, y tienen un inicio y un fin bien definidos. Dentro de los ciclos termodinámicos se pueden mencionar a ciclo de Carnot, ciclo Rankine, ciclo Otto, ciclo Diesel, ciclo Joule-Brayton, ciclo Stirling, ciclo Ericsson, ciclo combinado.